Bienvenidos, bienvenidas a este encuentro Ser Futuro, el valor de la transformación digital productiva. Estamos transmitiendo en directo, Mira, 9:01 estamos en el Centro de Industria X en la Unión Industrial Argentina, en este evento que se organiza entre la UIA y el BID Intal. Mi nombre es Jason Main, soy periodista, me especializo en innovación y temas de ambiente, de sostenibilidad. Trabajo en Telenoche, en la parte de informes especiales, en TN, en Los 8 Escalones, bueno, y un montón de otros lugares. Así que es un gusto y un honor también estar acá acompañándolos. Todavía estamos a tiempo. Si quieren pasarle el link por donde nos están viendo a algún compañero de la oficina, algún grupo de la oficina, se pueden sumar también. Después va a quedar igual subido. ¿Y por qué lo digo esto? Porque vamos a tener un encuentro con muchos consejos prácticos. Porque a veces también estos temas quedan muy en la teoría, pero en un contexto argentino, latinoamericano, necesitamos que alguien nos cuente su experiencia, cómo lo hicieron, cómo hacerlo, cómo participar en esto que ya es inevitable, ¿no? Que está sucediendo ahora en el presente y que se va a acelerar y se está acelerando cada vez más en el futuro cercano. Es la transformación digital productiva, cómo optimizar los procesos, cómo tener nuevas formas de comercialización, de producción, de cómo ser más sostenibles económicamente y ambientalmente también. Así que vamos a tener 3 instancias. En primer lugar, se van a presentar dos estudios que se hicieron en conjunto y donde va a haber, como les decía, prácticas, ¿no? Consejos prácticos de cómo llevar adelante esta transformación digital productiva. Luego vamos a hablar con empresarios de empresas que hace muchos años están algunas en nuestro país, empresas familiares, otras startups más novedosas o más nuevas, mejor dicho, para justamente entender en primera persona la importancia de todo lo que estamos hablando. Y por último, también vamos a escuchar hacia dónde va tanto la UIA como el BID Intal, por supuesto siempre en una perspectiva de lo que estamos aquí hablando. Así que pónganse cómodos, pueden buscar un cafecito todavía, que ya comenzamos con esta primera parte de este encuentro. ¿A dónde miramos? Allá. Bueno, aquí estamos ya, sí, gracias por la paciencia, con Laura, con Sergio, los voy a presentar como corresponde, con el título que les corresponde a cada una. Laura Segura es gerente de servicios a socios y Ruta X de la UIA, autora de Ruta X, cómo poner en valor la transformación digital. Sergio Drukarov es líder del proyecto Centro Industria X de la UIA Accenture, aquí donde estamos. Muy bonito el espacio, entiendo que es nuevo, ¿no? Ahí. Así que también felicitaciones por eso. Autor de aprendizajes para iniciativas público-privadas de transformación digital. 2 documentos que ya están disponibles y que de alguna manera se complementan, ¿no? Entre las prácticas y también en el servicio que dan muchas veces las empresas hacia esa búsqueda de la transformación digital. ¿Cómo se complementan estas dos cuestiones? Bienvenidos. Buen día. Gracias, Jason. Gracias, Jason. Para evitar que alguien piense que esto está guionado, no sé, ¿querés, Laura, arrancar? ¿Querés que lo tire yo? Pero yo lo primero que haría es invitarlos a que lean los 2 documentos. Se los vamos a mandar. Estos 2 documentos me parece que resumen bien los desafíos de tener, por un lado, un buen entorno, desarrollar un entorno institucional que permita que los servicios y la idea del despertar, de cómo acceder y de cómo implementar esta tecnología en las empresas sea algo mucho más democrático, sea algo mucho más abierto. Este centro tiene esa lógica de decir, este es un buen espacio y un buen ámbito para conectarte y para entender qué es lo que está pasando. O sea que una primera mirada es tener un espacio de encuentro, es muy importante, ¿no? Esta idea de que lo digital no es la pandemia por Zoom, digamos, lo digital tiene que ver con conectarse en un nivel mucho más implicado y mucho más comprometido que el que parece a priori. Y la segunda cuestión te la va a contar Laura. Es cómo se hace, porque nada, uno habla de digitalización, de algo que todos queremos, que apoyamos, que nos parece que es algo que es de hoy, pero del futuro también.
Entonces decimos, bueno, vamos a contar nuestra experiencia, decir, el ABC de este proceso fue nos pasaron estas cosas, algunas fueron buenas, otras nos ayudaron a crecer y a perfeccionarnos y también compartirlas con todos para que sea un modelo transferible, ¿no? Sergio, prometí mucho que hay consejos prácticos. Hay consejos Así que, prácticos. ¿cuáles son los desafíos y cuáles son estos consejos? Bueno, los consejos vienen de la mano de preguntas, así que el que está esperando respuestas con un manual de instrucciones, lamento desilusionarlo. Cada experiencia de este tipo de iniciativas donde el sector privado implementa, diseña y va hacia sus socios y hacia todo el ecosistema productivo buscando que esta agenda penetre en las empresas, tiene por delante muchos desafíos y desafíos que tienen que ver con la estrategia y con el propósito. No es lo mismo hacer esto para un sector de proveedores vinculados a la industria del gas o del petróleo, de las energías renovables, que hacerlo en biotecnología o que hacerlo en un sector como el textil o el calzado. Van a tener características idiosincráticas distintas, las necesidades que te van a pedir las empresas son distintas. Desde este espacio, y Laura lo va a contar mejor, la llegada transversal a todos los sectores hizo que el diseño de ese proyecto tenga en cuenta una muy amplia gama de tecnologías que pueden ser usadas en las empresas, como vos decías antes, para mejorar la productividad, para desarrollar nuevos negocios, para transformar la cultura organizacional. No te olvides que esta agenda está lejos de ser ir a comprar tecnología, esto implica cambiar procesos, cambiar la manera de pensar proyectos. Por eso quizás podemos hacer ahí un paréntesis, porque alguien se está medio perdido de qué hablamos cuando hablamos de transformación digital o industria 4.0, ¿cómo lo definirían ustedes? Es un camino lleno de dependes. Nosotros lo que tratamos de hacer es establecer pasos lógicos, por eso el proyecto de UIA puntualmente se llama Ruta X, pues es una ruta, ¿no?, con pasos determinados que cada empresa, cada organización sigue a su ritmo. Bueno, el tema de la X tiene que ver con 4.0, 5.0, no sabemos qué va a venir, así que le vamos a poner una X en ese sentido. Entonces, ahí Jason, te agrego, me parece que los casos que vamos a ver después van a ilustrar muy bien esta idea. En este espacio, cuando las empresas se conectan y dicen voy a ver un caso de tecnología, lo que están viendo es un software que resuelve un problema, están viendo una cámara que con un software resuelve, cuenta cosas, hace mejor algo que lo que lo hace sin el software. Es la idea de ponerle un poquito más de inteligencia a un equipamiento o algo que ya existe. Y por otro lado, algo que nos cansamos de decir acá, tiene que ver con esta idea de no digitalizar el caos. Vos tenés que tener una idea de cómo se produce, cuáles son tus problemas y medir sobre todo, ¿no? Si vos no medís, no hay manera de digitalizar datos que no existen. Esa medición para optimizarlo y hacerlo mejor, ¿no? Exactamente. Hay que ir un paso atrás siempre, entender los puntos críticos de un proceso productivo y decir, bueno, la digitalización va por este camino. Y otra cosa interesante es, por eso está lleno de dependes, porque depende del grado de madurez digital de una empresa, ¿no? No todas las soluciones son para la empresa en el mismo momento. Quizás es un proceso escalonado, ¿no?, que la empresa va llevando paso a paso. ¿Cuáles diría que son medio los síntomas a los que uno tiene que prestar atención para apretar el acelerador, digamos? Bueno, yo creo que la gestión del cambio dentro de la empresa es fundamental. Una empresa tiene que estar convencida en términos estratégicos, en las primeras líneas jerárquicas de que esto es algo que tiene que avanzar. Y después comprometerse con este proceso que obviamente es largo y cambia, ¿no?, toda la forma de producir. Eso para empezar. Sí, y además, bueno, no hablamos de algo muy importante en este tipo de iniciativas, tanto del lado de las empresas como de las instituciones, es clave desarrollar equipos. No va a haber una sola persona que pueda transformar digitalmente una organización. Hay que armar un equipo interdisciplinario, hay que pensar en una planificación, en propósitos, en establecer prioridades. Esta agenda puede ser abrumante. Che, ¿con qué empiezo? Esta tecnología no la conocía, podría usarla. Entonces, primero hay que ordenarse y el trabajo que se hace en este ámbito institucional justamente es para empezar por acá. Claro, no es que, bueno, me compro 3 máquinas y ya va a suceder, digamos, hay que el punto acompañar de en partida, conjunto. determinarlo es fundamental para saber de dónde partís y después qué vas incorporando y qué especialistas también te ayudan.
Algo importante de todo esto es que tuvimos 2 desafíos claves. Uno fue formar esta metodología de trabajo, como decía Sergio, que fuera transversal, que fuera de alguna forma replicable en su lógica, no en sus tiempos, digamos, y en sus soluciones, pero sí en su lógica. Y después, cuando avanzás en todo este proceso, vos te das cuenta que te haces muchas preguntas que no podés contestar y las empresas tampoco pueden contestar, porque dependen no de una institución solamente, dependen de la conformación de un ecosistema alrededor que brinda esas soluciones para las empresas. Depende de tecnólogos, depende de organismos que están especializados en esas tecnologías, depende de universidades, de profesionales y de un montón de personas e instituciones que acompañan el proceso. Y es fundamental que eso también se consolide en términos nacionales, regionales, para que la empresa termine implementando y todas las soluciones que necesite las tenga a mano también. Claro. Y cómo, algo que va a atravesar, o que está atravesando el encuentro de hoy, es cómo hacerlo en un contexto argentino, tan cambiante, ¿no? A ver si tiene la solución, atención, y latinoamericano también, no regional. Yo creo que eso, más allá de que sería más fácil con algunas cuestiones más estables, un contexto macro más estable, también forja a las empresas un conjunto de capacidades para tolerar la incertidumbre, ¿no? Y sobre todo no solo tolerarla, gestionarla. Las compañías argentinas son expertas en gestionar incertidumbre y esos activos llevados a una agenda positiva, lo que vemos es que forjan rápidamente capacidades. Y nosotros cuando hace 2 años medimos, esto es otro consejo que damos siempre que está en las publicaciones, hay que medir qué pasa del otro lado, ¿no? Cuánto conocen las empresas, qué están haciendo, qué vocación de llevar adelante proyectos tienen. Cuando nosotros medimos hace 2 años, más del 80% de las empresas dice yo quiero hacer un proyecto de transformación digital. Medimos fines del 2020, plena pandemia, ¿no? Y no era poner un teletrabajo, eran proyectos mucho más complejos que eso. Entonces, la demanda y el grado de avance de esta agenda es en Argentina muy alta, la vemos acá y la vemos en todos los espacios donde hay transformación digital, también en América Latina, en otras experiencias, en Uruguay, en México, en Brasil. La verdad que lo que se ve es esto. Y un protagonismo también del sector privado, porque el desafío acá es que las instituciones del sector privado puedan hacer que esto llegue mucho más rápido y más ágil a las empresas. Este es el rol de este tipo de instituciones. Para que te des una idea, si partimos de una base cronológica, hace 5 años, justamente con el BIDINTAL presentábamos un documento de la Travesía 4.0 donde estábamos posicionando el tema y estábamos empezando a entender de qué se trataba. Después inauguramos esto de la mano de Accenture, es uno de los 20 centros que hay en el mundo de estas características, porque dijimos, no queremos contarle a una empresa, a una pyme, digamos, que está en el día a día, darle un relato de libro, lo que queremos mostrar. ¿Okay? Y después, bueno, de ahí se desarrolló todo este tipo de proyectos que fueron de acompañamiento. Y te doy un dato concreto. El último año, cuando una empresa ingresaba a todo este proceso, decía, 1/3 solamente de esas empresas decía, yo tengo un proyecto de transformación digital, más allá que sea bueno o malo, factible o no. Cuando terminaban el proceso, cada empresa tenía por lo menos 6 proyectos de transformación digital factibles. Factibles me refiero que tienen los recursos o le faltan muy pocas cosas para poder implementarlo en el corto o mediano plazo. Entonces, la sensibilización sumado a la gana de la empresa y la estrategia de la empresa de avanzar, realmente tiene un impacto importante. Y en la balanza de recursos económicos o esto de las ganas, ¿cómo juega ese complemento, digamos? A ver, acá tratamos de convencer mucho y en general todos los que trabajan en esta agenda lo piensan de la misma manera. La inversión más grande que tienen que hacer las compañías es el tiempo de pensar los problemas que tienen que resolver y de qué manera lo van a hacer. Esa es la inversión más grande que tiene la empresa. Cuando uno va y lleva esto y le dice, mira, vas a tener un acompañamiento, un experto, tantas horas, le pone un valor económico a las horas del experto, ese valor económico de las horas del experto, comparado con el tiempo que tiene que hacer y el compromiso de la organización en pensar e implementar, es mucho más grande. Entonces ahí, si no hay una verdadera vocación de trabajar en esto, no hay subsidio, no hay apoyo económico concreto que te lleve. Esto tiene que tener un germen interno propio. Decisión y músculo, básicamente. Es eso y el financiamiento viene después. Igualmente los análisis que nosotros hicimos cuando
hablamos sobre todo de pymes, los paquetes tecnológicos que identificamos no son costosos. Lo costoso en este caso no es la tecnología, sino todo lo previo. Ordenar un proceso productivo, digamos, capacitar al personal, generar una lógica de trabajo que tenga que ver con esta implementación. Eso es lo realmente, digamos, tiene un peso específico determinante. Y después viene el financiamiento que por suerte, a partir de todo este proceso que hicimos el año pasado y documentamos, pudimos machear. O sea, dijimos, las empresas necesitan esto, los financiamientos van por otro lado, hagamos un match acá para que ganemos todos, y eso sucedió, y bueno, y este año salieron las líneas de financiamiento para los proyectos, ¿no?, que estábamos promoviendo. O sea que de alguna manera la inacción, ¿no?, en el presente termina siendo más costosa seguramente en un futuro cercano. Eso me parece que queda un poco en evidencia, ¿no?, de todo esto que estamos conversando. Sí, y la idea también de que las compañías no son islas, ¿no? O sea, la idea de que vos te venís a conectar a un lugar en donde conoces otras experiencias y en donde las propias instituciones tienen el desafío de decir, no voy a trabajar solamente con mi ecosistema, con el que habitualmente trabajo. Voy a expandir las redes, voy a atender empresas que no necesariamente son socios de la casa todavía. Voy a otros sectores, voy a otros territorios, voy a pensar en cómo alguien en otro territorio puede ayudarme a complementarme. Voy a especializarme, no voy a hacer todo lo que necesita la agenda de transformación digital, voy a buscar desarrollar un equipo en donde el problema más frecuente para las empresas que estoy buscando darle asistencia es el que voy a atender y el resto lo voy a complementar vinculándome con otras instituciones. Eso es trabajar en ecosistema y ese es el gran desafío que hay en esta agenda. Y en cuanto a desafíos, sí, para resumir, ¿no?, así casi que en una línea, en un tuit, ¿cómo va variando según la escala de la empresa? Digo, no es lo mismo una startup, una pyme o una empresa masiva, ¿no?, de consumo masivo. Yo ahí creo que no es lineal. Yo ahí creo que esta idea de que si sos pequeño te va a costar más que si sos grande no aplica. Me parece que depende mucho de la cultura organizacional de la compañía. Depende mucho más de si es una compañía que está abierta a incorporar tecnología, si está abierta a pensar en proyectos novedosos, en salir de esa zona de confort, ¿no? De eso mucho que hablamos en los que estamos en los temas de innovación. Eso me parece que pesa mucho más que la idea de que porque tenés un área de I+D con 10 personas vas a poder hacer esto mejor. No creo que venga por ese lado. Y ustedes que están muy en tema, ¿cómo hago para, por ejemplo, si alguien nos está mirando y dice, me parece que hay que ir por acá, tengo la importancia en la organización, quizás, pero no soy el último que decide? ¿Cómo hago para convencer, ¿no?, al board o al directorio o al gerente general que por ahí me dice, no, pero ¿para qué esto? Mira, nosotros lo que hacemos es plantear una dinámica, digamos, para no señalar a nadie, porque vos estás llevando un tema a una mesa que por ahí, digamos, algunos están más convencidos que otros. Entonces, la dinámica que siempre planteamos con las empresas es hagamos un autodiagnóstico entre todos. Y en ese autodiagnóstico, que está dividido en diferentes dimensiones, que es gratuito, está subido a la web de Ruta X, lo que hacen está dividido en diferentes áreas y vos vas testeando a partir de preguntas cuál es tu nivel de madurez digital en cada caso. Entonces ahí muchas veces las empresas, que es lo que tiene que pasar, no conocen, digo, ¿qué me está hablando esta pregunta? ¿Y por qué no la conozco? Entonces eso planta como la primera semilla para decir, bueno, nada, esto, digamos, me tengo que empezar a interesar. Y también el tema de mirar qué están haciendo mis pares, ¿no? Mis pares qué tecnología están implementando, qué no, por qué yo no la implemento. Todo ese tipo de cuestiones, hacer un estudio de estas características a nivel comercial también impulsa a las empresas en este sentido, ¿no? Ahora, como bien decíamos antes, por supuesto que esto depende de la industria, depende de lo que hagas, el depende atravesó un poco la conversación. ¿Dónde pueden encontrar los que nos están mirando estos estudios que ya están publicados? ¿Dónde están disponibles? Los tenemos disponibles en la página de Ruta X de la Unión Industrial Argentina y también están disponibles en la página del BID y los vamos a reenviar a todos después del evento, así que quédense tranquilos. Así que ahí atentos. Entonces, bueno, gracias Sergio, gracias Laura. No, por favor. Nosotros vamos a continuar, ahora vamos a escuchar en esta segunda parte a empresarios, ¿sí?, a dirigentes para que nos cuenten un poco su experiencia en primera persona de todo esto que estamos conversando, así que quédense que ya seguimos.
Sí, perfecto. Bien, continuamos entonces. Si quieren ir, como les decía antes, pasarse el link y quieren sumarse, les parece interesante, bueno, pueden copiar ahí y compartirlo, que nosotros seguimos, estamos en directo, 9:21 de la mañana, aquí en el Centro de Industria X de la Unión Industrial Argentina. Ahora vamos a meternos en este diálogo empresarial, vamos a hablar con diferentes personas que trabajan, que lideran en sus empresas, que también son diferentes, ¿no? Porque, como bien decíamos antes, todo depende, pero queremos escuchar en primera persona sus experiencias. Los voy a presentar primero, en general, a todos. Está Diego Kovacs, que es director ejecutivo de la Unión Industrial Argentina. Está Jorge Viturro, presidente de Escorial. Está Ayelén Ferrazzi, gerente comercial en Ferrazzi. Y Julien, voy a decir muy mal el apellido, porque es difícil, Laurenson, lo dije siempre, aprobado, bien, francés, es co-founder y CEO de ProSense. Diego, empiezo por vos. ¿Por qué es importante todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? De la digitalización, justamente que conversamos antes? Gracias, muy buen día a todos. Un placer estar acá con los amigos y amigas de empresas. Yo quería hacer una reflexión inicial de por qué es importante comprender y entender los casos testigos que hay, como para que eso pueda transformarse en un ecosistema mucho más amplio. Digo. Vayamos un poquito al contexto histórico, ¿no? Hace unos meses se cumplieron 12 años, ya bastante, de que en Alemania se acuñe el término industria 4.0. Es decir, fueron los alemanes los que vieron lo que era esta cuarta revolución industrial, lo que empezaron a ver la ciencia de datos, los algoritmos, la manufactura inteligente, los robots colaborativos, la inteligencia artificial que recién comenzaba, y dijeron, para dar respuesta a esta nueva ola de tecnología, esta cuarta revolución industrial, trajeron el término Industria 4.0 y pusieron a su Ministerio de Ciencia y Tecnología y a sus empresas a ver cómo poder hacer lo que decimos catch up y poder estar en la avanzada, obviamente con tensiones ya con China, etcétera, para poder liderar el cambio tecnológico desde Alemania. Pasaron 12 años ya donde se empezaban a hablar de estos temas, ¿no? Y un par de años de la pandemia, que la pandemia nos obligó a todos, acá también en la UIA, a tener que hacer una aluvión de aprendizaje en materia de digitalización, porque si no, no se podía producir, no se podía hacer reuniones por Zoom, etcétera. Esto que comenzó hace 12 años a hablarse del mundo y que todos los países relanzaron sus políticas tecnológicas, la pandemia nos obligó a acelerar todos los procesos, ¿no? Porque esto es importante, porque hay empresas que entran en esta aceleración, entran en el cambio de la digitalización, y empresas que no. Es uno de los grandes desafíos que por eso trabajamos en estos temas desde la UIA, es que no aumenten las brechas de productividad, que no se parta el segmento de pequeñas empresas con empresas que pueden hacer este camino y entrar en las cadenas globales de valor, internacionalizarse, digitalizarse, trabajar con grandes empresas, y empresas que no entren, ¿no? Porque eso es brechas de productividad, brechas de ingresos, problemas a nivel país. Y por eso, para nosotros desde la UIA es muy importante, porque tenemos que trabajar una doble agenda. Acá los amigos lo van a contar, esperemos que poco. Tenemos una agenda de corto plazo de coyuntura, que sabemos que son las IRAs, el comercio, cómo producir, la inflación, que si se me cae el mercado, cómo exportar, que es lamentablemente el 90% de nuestro día. Digo que es lo urgente, lo urgente, bueno, cómo producir, pero también está la agenda importante. Por eso es tan importante este evento para nosotros. La agenda, lo importante es cómo hacer una transformación digital, cómo sumar las tecnologías del presente y del futuro a los procesos productivos, porque eso es lo que va a permitir que sea sustentable en el tiempo. Y de ahí, y paso la palabra a mis colegas, es como lo que contaba Laura y Sergio, es muy importante, cómo desde la UIA o de las entidades de representación empresaria trabajamos en esta agenda de lo importante y contribuimos al ecosistema. Es decir, nuestro gran objetivo es que estos no sean casos aislados, no lo son, cada vez hay más casos, sino que justamente haya un ecosistema donde participan las universidades, participan obviamente las empresas, las entidades de representación empresaria, obviamente el sector público, nacional, provincial, municipal y todos los tecnólogos, para construir un ecosistema donde cada vez más empresas puedan entrar en esta agenda de digitalización. Creo que estos casos y lo que estamos haciendo en Ruta X, como también de otras cámaras empresariales, son muestras de lo que la Argentina puede a pesar de los problemas de la coyuntura. Es decir, claro, a pesar de los problemas de la coyuntura hay muchísimas oportunidades
se puede, esperamos, termino con esto, voy a mi sesgo de economista y economicista, que la macro en un par de años sea menos tema y estos temas ocupen más tiempo en nuestra agenda. Ese es el gran desafío que tenemos, como en 2 años venimos acá y decimos, che, ya nos dedicamos el doble de tiempo a esto y no hablamos tanto del comercio, la macro y la inflación. Bueno, pero hay que trabajar en las 2 agendas. Claro, porque pensaba mientras que te escuchaba que va en paralelo, digo, una cosa no Totalmente. deja de suceder, o sea, el tiempo sigue pasando y los mercados siguen sucediendo, mientras tanto en nuestra diaria. Gracias, Diego. Vamos a escuchar ahora sí, a Jorge Viturro, que es presidente de Escorial, que es una empresa familiar que tiene 70 años. Seguramente todos en nuestra casa tuvimos algo de Escorial. Son artefactos de cocina y calentamiento de agua de alta calidad. Ustedes empezaron hace 70 años. Exactamente. ¿Qué 70 pasó años. en estos 70 años? Bueno, un montón de cosas, digo, pero ¿cuál fue la clave para que vos hoy estés sentado acá compartiendo tu experiencia? Bueno, estos 70 años pasaron muchas cosas en el país y también en cómo se maneja una empresa y cómo se miran los procesos, ¿no? Y pienso yo también que estos últimos años, esos cambios fueron mucho más vertiginosos que lo que era en el pasado. Entonces ahora obliga a trabajar mucho más en la innovación. Ya es algo que no se puede dejar de pensar, porque el mundo te lleva a hacer las cosas distintas, las cosas que hace unos años funcionaban ahora no funcionan, o hay que pensar a repensarlas, cómo podía ser uno competitivo hace unos años. Hoy ya, si se sigue trabajando de la misma forma, ya no es más competitivo. Entonces es un proceso de estar pensando todo el tiempo de cómo poder estar en el mercado, cómo poder seguir ofreciendo a los clientes lo que el cliente necesita, cómo ser eficientes, y cada vez es más importante también el trabajo con las personas, ¿no? Porque las cosas no las puede hacer uno solo. Antes quizás las ideas las definía unos pocos y se llevaban a cabo. Hoy para llevar adelante un proyecto se necesita la cooperación de todas las personas, y cuando hablamos de todas, desde el primer operario hasta el número 1 de la compañía. Y el desafío, me parece, es que empezar a generar dentro de la empresa una cultura que todos tenemos que innovar, que todos tenemos que subirnos ese cambio, porque ese cambio va a ser inevitable o es inevitable. Entonces, Pregunto de la Sí. curiosidad y lo abro a todos. Digo, ¿hay algún punto de inflexión donde se dice, bueno, detectamos esto, ahora sí necesitamos acelerar estos procesos de innovación? que puntos de inflexión van ocurriendo desde todos los puntos, ¿no? Me parece que no hay un punto de inflexión, pero sí te vas chocando con las necesidades, porque si vamos desde los procesos de planta y querés eliminar el desperdicio y querés trabajar sobre el desperdicio, tenés que tener información. Entonces, para tener información y ser eficiente y no tener un montón de personas, uno anotando, ya tenés que empezar a conectar toda la planta para poder tener datos, para después en un futuro poder empezar a tener una información en tiempo real. Y si vamos desde la parte administrativa, están los desafíos que antes no había, quizás de los e-check, de la comunicación con los bancos. Son capas que van tocando todo, no es que tocan a un sector y a otro sector queda como antes. Todo está cambiando y donde veas, o desde el lado de calidad, pasa lo mismo, la trazabilidad que necesitas en los productos. Entonces, los cambios están en todos los sectores de una empresa. Entonces, no sé cuál te podría decir fue un momento de inflexión. Fueron pequeños momentos. Entonces, al principio quizás decís, tengo que hacer esto porque necesito esto que no lo podía hacer antes. Pero después viene otra cosa. Son pequeños pasos que se van dando. Y también ser tolerante con el error, ¿no? Porque en todo esto hay un montón de cosas que probás y no te funcionan. Entonces decís, bueno, no me funcionó esto, pero hay que ir de vuelta y de vuelta y me funciona. Y al principio es empujar mucho, porque cuando uno empieza a hacer estos cambios, hay una resistencia y la gente no ve por qué
no ve por qué estamos haciendo tal cosa o tal otra. Dice, no, esto es un trabajo extra, si yo antes lo hacía lo anotaba acá y me resultaba más fácil. ¿Por qué ahora tengo que meterme y anotarlo en un sistema que yo no entiendo nada de tecnología y me complican la vida? El tema es que hay que tratar de sostener eso para que después de un tiempo empiece a todas las personas entender el porqué y ya sumarse y proponer cosas. Che, no, mira, ahora ya tenemos gente de todos los sectores de la empresa proponiendo cambios o ciertas modificaciones tecnológicas que van haciendo al todo, ¿no? Entonces, me parece que es mucha perseverancia. Perseverancia porque hay que también convivir con el error, con la frustración, con la negativa de las personas. En un principio. Qué interesante. Gracias, Jorge. No, después por ahí les hago una pregunta más general sí. a todos. Seguimos ahora con Ayelen Ferrazzi, que es gerente de Ferrazzi, que es una empresa familiar, tercera generación, más de 50 años en el mercado de autopartes. Fabrican cables para bujías, ¿digo bien? Sí, cualquier cosa ahora nos contás más. En el 83 desarrollaron un cable para bujías de caucho de silicona y malla de fibra de vidrio, que fue el primer cable argentino utilizado en autos de competición. Son una empresa que además exporta, ¿no? Sí. Lo que hacen. Así que lo que te quería preguntar, Ayelen, es, digo, si tuvieras que hablarle a una pyme, ¿no? A una pequeña y mediana empresa en su agenda productiva del día a día, ¿por qué es tan estratégico esto de lo que venimos conversando, ¿no? La innovación. Bueno, en base a nuestra experiencia, creemos que fue muy importante innovar porque es lo que te permite evolucionar y en nuestro caso no quedarnos fuera del mercado. Como dijiste, el producto que creó mi padre Néstor, la empresa fue cofundada por él y mi abuela Rosabel, eso nos sentó las bases, ¿no? Porque tener un buen producto para ofrecer es muy importante. Nosotros hace 7 años empezamos esto de la transformación digital, que es medio como un dominó, porque nosotros abrimos las redes sociales hace 7 años, que era cuando se empezaron a abrir, y esto nos trajo más comunicación con los clientes finales. Empezamos a tener más feedback, más información que antes tardaba mucho más tiempo en llegarnos. Y ahí nos empezamos a enterar que en varias partes del país no estaban pudiendo conseguir nuestros productos, lo cual nos llevó a abrir nuestra tienda oficial y empezamos a vender nuestros productos. Abrimos la tienda oficial de Mercado Libre y empezamos a vender nuestros productos. Esto trajo cierto cambio de gestión dentro de la empresa porque había procesos que a nosotros nos llevaban bastante más tiempo para preparar para nuestros clientes del offline, y el online te viene a traer otros tiempos. Y trajo varios cambios, tanto en preparado de pedidos, en control de calidad. También en el momento en que abrimos la venta directa, fue un poco revolucionario porque que una empresa fabricante de autopartes de aftermarket venda directo al consumidor final manteniendo la cadena de comercialización tradicional, fue todo un desafío, pero la verdad es que salió bien porque no solo crecieron nuestras ventas en el mercado online, sino en el offline, o sea, potenció a la marca. Y bueno, junto con estos cambios también, por esto digo que es un dominó, nos dimos cuenta de que teníamos que cambiar nuestro software de gestión integral. Nosotros teníamos un software donde había mucho Excel paralelo, que las empresas que estén viendo van a entender, Excel paralelo, muchos papeles. Y bueno, decidimos cambiar un software que está en la nube, es todo digital. Hoy todas las operaciones que se realizan en la empresa se hacen de manera digital. Cada tarea física tiene su registro digital y cada persona encargada de esa tarea es la que lo registra. Hoy en día tenemos el control y el acceso a toda la información de manera digital y en tiempo real, no solo en el depósito, que en el depósito, bueno, tuvimos la ayuda de Ruta X, bueno, en base a un diagnóstico pudimos hacer ciertas mejoras. El depósito funciona con códigos QR y con códigos de barra actualmente. También podemos monitorear la producción en tiempo real. A ver, lo puedes hacer desde una computadora, que antes era medio impensado, lo puedes hacer desde una computadora, desde un celular, podemos ver cómo va la producción, podemos ver los números de administración, de ventas, todo tiene su registro digital. Y bueno, esto hizo evolucionar, y al tener datos y tener información, lo que podés hacer es tomar decisiones y bajar costos.
Esto nos permitió poder crecer en las exportaciones. Nosotros subimos mucho las ventas a Uruguay, México. Actualmente estamos terminando negociaciones para fabricar para una marca internacional que se vende en Estados Unidos. Y sin todos estos cambios digitales no lo podríamos haber hecho. Ayer, mientras te escucho, pienso, digo, en esto que vos decís, bueno, nos ayudó a crear nuevos mercados y demás. ¿En qué o sea, vos, desde lo más básico, viste las planillas, los datos y que, mira, Uruguay, ahí tenemos una ventaja, estamos exportando menos, se podría más? Digo, en la práctica, ¿cómo sucedió eso? No, bueno, nosotros participamos en muchas ferias y siempre estamos tratando de vender afuera porque queremos que nuestra marca se conozca en todos lados. Pero es un tema para productos de Argentina poder estar competitivos afuera, pero como nosotros tenemos un producto que es el de competición, que tiene un valor agregado, además de ser un buen producto, en base a tener datos e información y ser más productivos, porque al digitalizarte también pasás a ser más productivo, tenés menos tiempo ocioso, te permite bajar los costos y ser más competitivo en precio. Claro. Y en esta transformación, digo, hubo un desafío también familiar, pensando en muchas pymes familiares, donde la primera generación. En una pyme familiar. O sea, hay como un choque generacional muchas veces, más explícito. Mira, el que trajo el sistema fue mi hermano Pablo, que la verdad ya veníamos pensando en implementarlo y aprovechamos la pandemia para empezar a implementarlo. Pero sí, nuestro padre Néstor dijo, yo esto no lo voy a aprender, pero bueno, todos fuimos viendo de que fue para mejorar, porque antes teníamos un sistema que se tardaba mucho en tener los datos. Y en cambio ahora yo si quiero entro desde mi celular y puedo ver todos los datos, puedes hacer reportes mucho más simple, que capaz para empresas grandes tienen otro manejo, pero ahora muy bajo costo podés digitalizarte, lleva mucho laburo, pero podés digitalizarte que te permite eso, tomar decisiones y no quedarte fuera del mercado porque evolucionás como empresa. Gracias Ayelen. Vamos a pasar ahora a Julien. Julien es CEO, founder y cofundador y CEO de ProSense, que es una startup que desarrolla una solución sostenible a desechos alimenticios. ¿Querés explicarnos vos qué es ProSense? Sí, que es interesante porque es algo novedoso también en cuanto a la propuesta. Sí. Bueno, feliz día a todas y todos. Un placer estar acá. Muchas gracias por la invitación. Bueno, empiezan a ver unas imágenes. Básicamente, ¿qué hacemos nosotros? Criamos insectos. Ahí decís, wow. Claro, una biofábrica. ¿Para qué? A veces le voy a decir un poquito del para qué y el por qué y cómo lo hacemos. Básicamente recuperamos desperdicios alimenticios de la agroindustria. Entonces ahora estamos trabajando por ejemplo con McCain, recuperando cáscara de papa, cosas que normalmente se tiran, entonces que pueden generar una contaminación ambiental. Y otros por ahí desperdicios que vamos a procesar y hacer una formulación para alimentar a los insectos que criamos. Criamos una mosca que se llama soldado negra, Hermetia illucens de su nombre lindo científico, y es el huevo y la gallina, ¿no? Tenés que tener mosca para tener larvas, entonces criamos las moscas se reproducen, ponen huevos, cosechamos los huevos se eclosionan y tenemos larvitas chiquititas. Y ahí las larvitas las vamos a empezar a alimentar con esta mezcla de desperdicios y lo fabuloso es que estos insectos hacen lo que hacen en la naturaleza, o sea, son maquinitas, usinas a biodegradar y bioconvertir. Entonces, en 12 días, que es más o menos nuestro ciclo productivo, van a multiplicar su peso por 10.000. Imagínense un bebé que nace de 3 kilos y que después de 2 semanas pesa 30 toneladas. Es eso la escala. Entonces, ahí las ven. Y básicamente, un proceso de biodegradación, van a digerir los desperdicios y defecar, básicamente. Pueden imaginarse un compost a escala industrial y es eso que hacen en la naturaleza. Y por otra parte, bioconversión, porque van a acumular en su cuerpo, en estos 12 días, proteína y grasa. Y al finalizar este ciclo, vamos a separar la materia biodegradada de las larvas
y vamos a dar un proceso final a esta materia biodegradada para generar una enmienda orgánica, o sea, 100% natural, que va a servir para abonar los cultivos. Hay un modelo de economía circular con McCain porque vamos a volver a meter esta enmienda orgánica en el cultivo de la papa para mejorar los rendimientos, para generar efectos positivos y bueno, para cada tonelada de producto nuestro hay media tonelada de carbono. Entonces, secuestración de carbono, es 90% de materia orgánica y es potencialmente sustitución de fertilizantes químicos. Bueno, saben más o menos un poco todos los desafíos que tenemos con los agroquímicos. Entonces, apuntamos a esta circularidad. Y del otro lado, la larva, vamos a procesarla y extraer. Entonces, tiene 70% de humedad en su cuerpo. Sacar el agua por un lado, la grasa por otro lado y la materia seca, que es como un expeller, que tiene la proteína. Y después, eso lo vamos a moler y hacer una harina proteica. Y del otro lado pasar por un proceso de centrifuga para obtener un aceite que es del nivel de calidad del aceite de coco, por ejemplo. ¿Qué modelo de negocio? Interesante, ¿no? Escuchar esto porque aparte, mezcla la industrialización con un proceso natural, ¿no? En un contexto también desafiante en cuanto a lo ambiental y a nuevos métodos de producción. ¿Cuál fue el modelo de negocio que ustedes decidieron implementar? Muy buena pregunta, le dimos varias vueltas para saber qué vendemos, el servicio de disposición final sustentable de desperdicios o otra cosa. Y al final nosotros no entramos realmente en una caja, hablaste de industria 4.0, nosotros somos industria naturaleza, ponele, porque trabajamos con algo vivo. Entonces, es una mezcla de industrial y biología. Y el modelo de negocio es básicamente esta materia prima que recuperamos, la procesamos y vamos a comercializar estos 3 productos. Entonces, la harina proteica, ahí para la industria de pet food y de acuicultura, para sustituir, por ejemplo, harina convencional de proteína animal, como, no sé, la de cordero, de cerdos, de la cual la producción no es necesariamente sustentable, harina de pescado, que es un desastre para el ambiente. El aceite puede sustituir aceite de palma, aceite de coco, también el modelo de producción de eso para el ambiente es impactante. Y por el otro lado, volver a meter vida en el suelo con nuestra enmienda orgánica. Entonces, ahí, viste que abarcamos bastante largo, pero el modelo de negocio es este. Partir de es economía azul, si querés, de un desperdicio de un proceso productivo para hacer un insumo para un nuevo proceso productivo y terminar generando productos a valor agregado. Interesante, ¿no? 3 perspectivas distintas, también con otra estructura, cada uno. Tiro una pregunta, a ver quién quiere tomar el guante. Esto que hablábamos más temprano, que es cuando lo importante y lo urgente, ¿no? Cómo hacer para complementar la diaria argentina con esta visión a un futuro que ya está ahí al alcance de la mano muchas veces. Puedo empezar con un pequeño chiste que hacemos siempre con mi socio Fran, que como él es belga y yo soy francés, pero argentinizado ya. Cuando llegamos acá tuvimos que hacer un MBA, un Master Business of Argentina. Entender la macroeconomía acá, o sea, una inflación de 100 y pico de % anual, 12 tipo de cambio o más, capaz, no sé. Entonces, todo eso, cuando tenemos que hacer un plan financiero, hicimos varias rondas de inversión y tenemos que presentar a inversores nacionales, pero también tenemos inversores internacionales. Anda a explicar a un europeo tu plan financiero con estas variables que cambian todo el tiempo. Entonces, eso es un tema, pero al mismo tiempo hay que planificar y ajustar todo el tiempo. O sea, es lo que aplicamos nosotros, por lo menos. Si tenés una pyme, una empresa acá, ya sabés que vas a tener que estar recalculando todo el tiempo y tu propia empresa te vas a dar cuenta qué es lo importante y qué es lo urgente. Siempre va a haber temas coyunturales, pero lo importante es tener un plan estratégico y saber hacia dónde querés ir para ver cómo vas salteando. Te da una buena gimnasia. Claro. Sí, yo comparto con ellos. Igualmente me parece que las empresas que
estamos innovando constantemente, ya tenemos una pasión por la innovación. Entonces, lo del día a día es el día a día, pero ya enseguida volvemos a decir, no, pará, ¿cómo está avanzando este proyecto que teníamos? En mi caso, por ejemplo, hay un deseo de estar haciendo cosas nuevas, entonces no es que se me va el foco por el día a día, sino es algo que está siempre. Es más, el día a día o las complejidades del día a día van surgiendo ideas para cómo eso solucionarlo y hacerlo más fácil y hacer que esa complicación que capaz que se nos presenta, o automatizarlo o verla de otra forma. Entonces es como que todas las cosas las vemos como una oportunidad de cambio. Evidentemente eso también hay una tensión grande, ¿no? Porque lo que se puede hacer y lo que uno quisiera genera una tensión y una ansiedad que me parece que lo más complicado, en mi caso, por lo menos para mí, es manejar eso, es manejar la ansiedad de todo lo que imagino que se podría y los tiempos que son necesarios para lograrlo, ¿no? Entonces, particularmente yo lo puedo manejar bien, por eso. A ver, yo creo que hay dos. Producir en la Argentina, sea argentinos o gente que tenga un MBA argentino, te da por un lado resiliencia, creo que la resiliencia es muy importante y te da cierta flexibilidad, ¿no? Entonces, digo, y de ahí que han salido muchas oportunidades después de la pandemia, digo. Yo creo que los casos que hemos oído acá son manifiestos de que Argentina puede entrar en una trayectoria de múltiples oportunidades. Es el mundo de la bioeconomía argentina, hay una agenda en el mundo hoy de la sustentabilidad y donde tenemos una oportunidad de economía circular que se puede en estos casos multiplicar por 30, 40 o 50. El mundo de la bioeconomía es súper amplio, donde está lo biológico y lo industrial. Hay que tener mucha energía para conectarlo ahí. Hablo de la palabra energía porque somos un país que va a tener mucha energía y energía barata y que va a colaborar con la transición energética a nivel sustentabilidad y medio ambiente, por el gas y además porque tenemos energías renovables. Entonces, si nos viene una etapa de mucha energía, hay que captarla productivamente y emocionalmente para poner en valor y multiplicar estas cuestiones. Y después casos concretos industriales, en el mundo automotriz, en el mundo metalmecánico e industrial tradicional. Sabemos que hay mucha fricción en el mundo, que hay tensión entre China y Estados Unidos y desde acá podemos ser proveedores confiables. Hay que superar barreras macro, pero hay capacidad de producir y en este mundo que se están peleando dos gigantes, se amigan y se pelean, que son China y Estados Unidos, acá tenemos energía, tenemos bioeconomía, tenemos economía circular, podemos aportar a la sustentabilidad, tenemos capacidad productiva. Lo que tenemos que hacer es definir una política de Estado que traspase gobiernos para que estos casos se multipliquen por 100. Necesitamos que acá hay empresas, industrias que generan conocimiento, empleo formal, bien remunerado. Necesitamos que esto se multiplique por 100. ¿Para qué? Para que veamos cada vez menos empleo informal, cada vez más empleo formal y un ecosistema productivo que traiga realmente transformaciones para la gente. Y ese es un poco el objetivo que queremos apuntalar desde la UI, desde Ruta X, con nuestro granito de arena en este sendero, ¿no? Gracias Diego, gracias Jorge, gracias a Yelén, gracias Julien. Nosotros vamos a continuar con el siguiente panel, con el siguiente formato de encuentro, que vamos a justamente analizar el futuro cercano, ¿no? Cuáles son las perspectivas que se vienen, incluso desde una visión integral en cuanto a la región. Así que quédense que ya continuamos. Ya vamos llegando al final de este encuentro, así que qué mejor que hacer una reflexión final para eso.
Para esto están Silvio Sursolo, prosecretario primero y representante institucional del programa Ruta X de la Unión Industrial Argentina, y Ana Vasco, directora del BID Intal. Bienvenidos, bienvenida. Empiezo por vos, Silvio. En cuanto a esta agenda, ¿cómo te imaginás el desarrollo en un futuro cercano, ¿no? de todo esto que estuvimos conversando? Bueno, primero buenos días a todos. La verdad que creo que hay que consolidar este ecosistema productivo, tecnológico, educativo, en donde podamos lograr un entramado y trabajar todos en conjunto. Creo que la clave realmente es el trabajo en equipo y el trabajar consolidados, y creo que esta es una demostración de eso. Por segundo, creo que es importante entender que hoy la sustentabilidad es importantísima para que la industria pueda crecer, para que pueda ser competitiva con el mundo, y esa sustentabilidad, esta sostenibilidad, tiene que estar basada con un fuerte entramado tecnológico. Creo que la tecnología es la base para que las empresas argentinas puedan ser competitivas en el mundo, y podamos realmente armar esta ruta verde. Obviamente necesitamos seguir desarrollando talento. Argentina es un país que el talento, el recurso humano siempre fue de muy buen nivel, y creo que este entramado educativo con la industria tiene que ser cada vez más armonioso, y realmente entender que no alcanza. A veces la educación piensa que le alcanza con educar a un humano, y creo que tenemos que también formarlos profesionalmente, porque la tecnología hace que necesitemos cada vez recursos humanos más capacitados. Y por último, creo que es importantísimo el generar valor, como bien lo dice el título, ¿no? Esta generación de valor que siempre defendemos en la UIA, ahora esta cadena de valor tiene que estar basada en la transformación digital productiva. Y en esta cadena de valor necesitamos primero hacia adentro, hacerla federal, generar una muy buena infraestructura, y después obviamente hacia afuera, para poder tener industrias cada vez más competitivas y tener productos que compitan con el mundo. Argentina está en condiciones de hacerlo, bien lo decía recién Diego, tenemos todo para crecer y depende de nosotros. Así que, como para ir cerrando, creo que sin recurso humano, sin trabajadores, sin escuelas técnicas, no hay industrias, y sin industria no hay nación. Ana, y hablamos mucho también de la Argentina, pero la Argentina, por supuesto, está inmersa en una región, en Latinoamérica. ¿Cuáles son los desafíos y cuál es la importancia de esta transformación digital en la región, justamente en América Latina y el Caribe? Bueno, gracias, Jason. En primer lugar, muchas gracias a todos por sumarse, y especialmente a la UIA. Gracias, Laura, Sergio y Silvio, por esta colaboración. Bueno, a ver, creo que quedó muy claro en este encuentro que la transformación digital es un desafío central para la Argentina y para el resto también de América Latina y el Caribe. Sabemos que necesitamos ir hacia esa transformación para poder incrementar los niveles de eficiencia, de productividad y de competitividad de las empresas, y especialmente teniendo en cuenta el tema de las pymes, que sabemos que si bien contribuyen con el 60% del empleo a nivel región, aportan solamente 25% al PBI. Así que para eso es sumamente relevante poder acelerar esa transformación digital. ¿Dónde estamos parados en esta materia? Nosotros hicimos un estudio que lo hicimos antes de la pandemia, durante la pandemia y ahora en el marco de la post-pandemia, en los 5 países más grandes de la región, incluyendo Argentina y Brasil. Y lo que vimos es que básicamente en la actualidad, lo vamos a estar publicando muy pronto, la transformación digital que se dio en la pandemia, que se aceleró, continúa en la actualidad. Hoy podemos decir que aproximadamente 8 de cada 10 empresas en la región utilizan alguna tecnología, desde computación en la nube, plataformas digitales, servicios móviles o inteligencia artificial. El gran problema es que se incrementaron las dificultades que tienen las empresas a la hora de incorporar esta tecnología, y el acceso al financiamiento aparece en primer lugar. Aproximadamente el 73% de las empresas no pueden acceder al financiamiento que realmente se necesita para ello. Y hay 2 obstáculos más que son centrales. Uno que tiene que ver con la conectividad, la infraestructura en conectividad. Lo que se ve básicamente es que hay mucha brecha entre los diferentes países de la región en esta materia, y dentro de los países entre las empresas. Hay estudios que muestran, por ejemplo, cómo las pymes tienen calidad en cuanto a la conectividad mucho menor que las empresas más grandes. Y el tercer desafío tiene que ver con el tema de las habilidades, algo mencionó Silvio recién.
Este es un desafío enorme para la Argentina, pero para todo el resto de la región. En este estudio lo que vemos es que básicamente 1 de cada 3 empresas aproximadamente en la región no encuentran los trabajadores que realmente se necesitan y que tienen que ver con trabajadores que tienen estas habilidades vinculadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática. Así que estos son desafíos centrales y por eso, como creemos, es importante fortalecer el rol del Estado en este sentido y generar los incentivos básicamente para que las empresas puedan invertir en tecnología, puedan invertir en conectividad y puedan invertir también en la capacitación de sus trabajadores, y ahí el rol y la vinculación, el fortalecimiento de la vinculación entre el sector público y el sector privado es sumamente relevante. Por eso este ejemplo que nos convoca en el día de hoy, el Centro X, es sumamente relevante. Nosotros desde el INTAL, del sector Integración y Comercio del BID, venimos trabajando ya hace varios años en esta agenda. De hecho, esta es la tercera publicación que hacemos en los últimos 5 años con la UIA. La primera fue Industrias 4.0 y luego Travesía 4.0, así que estamos muy contentos de haber podido también avanzar en este sentido. Capacitamos también a los funcionarios en esta materia y también al sector privado y a la sociedad civil en general. Y desde el sector de Integración y Comercio del BID apoyamos a los gobiernos en el diseño y en la ejecución de operaciones de préstamos vinculados con este tema. Y acá me gustaría hacer mención a un préstamo que se va a empezar a ejecutar dentro de muy poco, que es en Argentina, junto a la Secretaría de Economía y el Conocimiento y la agencia I+D+I, que lo que busca es incrementar las exportaciones en economía y el conocimiento, y hay un componente que tiene que ver con el fortalecimiento del vínculo entre el sector científico y tecnológico y el sector privado en materia de inteligencia artificial. Así que sumamente estamos entusiasmados con este tema, esperamos que tenga muchos impactos positivos. Pero bueno, dicho esto, nuevamente muchísimas gracias, Sergio, muchas gracias a todos por sumarse, bueno, y esperamos seguir contribuyendo con este tipo de investigaciones que sirvan para generar evidencia y recomendaciones de política para construir una región más desarrollada. Muchas gracias. Gracias a ambos y gracias a todos también los que están mirando allí del otro lado. Recuerden que van a poder ver esta grabación, si hay algo que quieran volver a recordar, a ver, lo van a poder hacer, así como también tener acceso a las publicaciones. Creo que a modo de conclusión nos quedamos con un montón de preguntas, seguramente ustedes también, pero también con un montón de aprendizajes, de saber que no hay una fórmula cierta, pero que sí que hay que probar, ¿no? Y yo en lo personal me quedo como esperanzado, ¿no? De esta búsqueda de la Argentina, de salir adelante, de pujar, de muchos empresarios que buscan la innovación y ser más sostenibles, más sustentables también, y cómo estamos yendo hacia ahí, así que un honor para mí haber participado también en esto. Mi nombre, como les decía, es Jason Main, nos encontramos la próxima y así será. Adiós.